Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Cuando me avisaron que la casa de mi abuela había quedado vacía, supe que tenía que volver. San Efrén del Encino no es un lugar donde uno pase por accidente. Es un pueblo escondido entre cerros, con caminos de terracería que se pierden cuando llueve. Mi abuela murió a los 87, sola. No porque no tuviera familia, sino porque así lo eligió. Desde que tengo memoria, vivió en una casita al borde del arroyo, rodeada de plantas, animales y un aire que siempre olía a hojas secas. No era una mujer cualquiera. A muchos les daba miedo. Decían que sabía cosas que no debía saber. Que curaba de más. Que hablaba con cosas que no se veían. Mi madre, su única hija, cortó lazos con ella cuando yo era niño. Nunca dijo el motivo, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa mezcla de respeto y temor que inspiraba. La última vez que la vi fue cuando tenía 10 años. Me regaló un collar de hueso tallado y me dijo que si algún día soñaba con agua negra, debía volver. 20 años después, soñé con eso. El arroyo estaba seco en el sueño, pero el cauce seguía goteando algo espeso, como alquitrán. Al despertar, no lo dudé. Tomé un bus a Morelia y de ahí, una camioneta alquilada hasta San Efrén. Llegué al anochecer. El pueblo seguía igual, casas de teja, perros sueltos, postes de luz escasos. La casa de mi abuela estaba intacta, como si ella aún viviera ahí. Nadie la había tocado. La llave estaba donde siempre, bajo la losa suelta del pilar. Al entrar, el olor me golpeó. No a podredumbre, sino a ruda, copal y tierra húmeda. No fui el único en enterarme de su muerte. Al día siguiente, tocaron a la puerta 2 mujeres del pueblo. Una traía pan, la otra una bolsa de hojas secas. Me dijeron que venían a despedirse de la señora Luz, la última curandera verdadera del pueblo. Les agradecí sin saber qué decir. Me hablaron con frases vagas, sin atreverse a entrar. Una de ellas, la más mayor, me dijo que la casa era especial. Que debía dejarla tal como estaba. Que no removiera los frascos. Que no tirara el contenido del altar. Que no ignorara los sueños. Pasé los días revisando cuadernos viejos, envases con etiquetas borrosas, figuras de madera, piedras marcadas con símbolos que no entendía. Había más de 100 frascos en estantes, algunos con raíces, otros con líquidos oscuros, varios con plumas, uñas, pedazos de cosas que no quise identificar. En un rincón encontré una libreta que parecía más personal. No tenía fechas, solo fragmentos de pensamientos escritos con letra firme. Hay que cobrarles lo que no devuelven. Si la llaman, ella baja. Pero no sube sola. Hay sombras que no se van con oraciones. Las noches en la casa eran pesadas. No tanto por el silencio, sino por la sensación constante de que alguien más caminaba entre los cuartos. El cuarto de mi abuela estaba intacto, su cama, su rosario en la cabecera, un bastón de madera con figuras talladas. Sobre la cómoda había una vela ya gastada y una fotografía vieja, un grupo de mujeres con faldas largas y rostros serios. Todas estaban de pie en un claro del bosque, rodeadas de piedras. Reconocí a mi abuela, más joven, en el centro. Una tarde, al regresar del pueblo, encontré un sobre bajo la puerta. Decía simplemente, no la llames. Dentro había un dibujo hecho a mano, tosco pero claro. Representaba la misma figura que estaba tallada en el bastón, un ojo cerrado con una línea en cruz sobre él. No sabía si era una advertencia o una invitación. La tercera noche fue la primera en que sentí la presencia con claridad. Me desperté pasadas las 3. La lámpara del pasillo parpadeaba, y desde el fondo del cuarto vino un golpe seco, como si un objeto pesado hubiera caído. Al ir a revisar, no encontré nada en el suelo. Pero uno de los frascos, uno con tierra oscura y una figura de papel dentro, estaba abierto. La tapa en el suelo. La figura, deshecha.
parecía que algo la hubiera quemado desde dentro, aunque no había señales de fuego. Volví a revisar los cuadernos. En una hoja sin número, había un dibujo de esa misma figura. Abajo, un solo renglón: si se rompe sin permiso, vuelve lo que fue atado. No sabía qué significaba. Pero al día siguiente, una mujer me abordó afuera de la tienda. Tenía más de 60 años y los ojos húmedos. Me dijo que había sentido un cambio en el aire desde que mi abuela murió. Que las cosas que antes ella contenía ahora andaban sueltas. Que desde hace 2 noches, en su casa se oía el llanto de un niño a las 3 en punto. Que cuando abrió la puerta, no había nadie. Pero el piso estaba mojado. Como si alguien hubiera entrado desde el arroyo. No supe qué responder. Esa misma noche, el sueño volvió. Pero esta vez el arroyo no estaba seco. Corría, sí, pero con un líquido denso, oscuro. En el cauce, algo se arrastraba en dirección a la casa. Una figura encorvada, sin rostro. Desperté empapado en sudor. En el silencio de la madrugada, escuché un golpe leve en la pared del fondo. 3 veces. Y luego, la voz de una mujer, casi un susurro. No abras el frasco que está marcado. Al día siguiente recorrí la estantería hasta encontrarlo. No era igual a los demás. Tenía una cuerda negra enrollada alrededor y un sello de cera. La tapa tenía algo tallado, pero estaba tan gastado que apenas podía distinguirse. Decía una sola palabra: Ajkabal. Me senté a pensar durante horas. No sabía si lo que vivía era una acumulación de supersticiones, o si realmente había despertado algo. Pero mi abuela no era una farsante. Nunca lo fue. Y si guardó ese frasco sellado toda su vida, debía haber tenido un motivo fuerte para no romperlo. Faltaban muchas respuestas, pero una cosa era clara: algo había quedado suelto con su muerte. Algo que ahora se arrastraba por el pueblo, más allá del recuerdo. Desde que encontré el frasco sellado, sentí que algo en la casa me observaba con mayor atención. Era como si hubiera activado una presencia dormida. Por las noches, el aire se volvía más denso, como si no circulara con normalidad. A pesar del calor, la ventana amanecía empañada por dentro. El silencio tenía peso. Me levantaba varias veces a revisar que las puertas estuvieran cerradas, aunque nunca oía ningún ruido. Solo despertaba, con el corazón latiendo fuerte, como si algo invisible me hubiera tocado el hombro. Decidí buscar a alguien del pueblo que pudiera explicarme qué era ese símbolo del frasco. No quería preguntar abiertamente. Ya sabía que en San Efrén nadie hablaba de estas cosas frente a otros. Una vecina, doña Eva, me indicó que fuera a ver a la hija de Isauro, una mujer que vivía cerca del panteón. Al parecer, su madre había trabajado con mi abuela hace muchos años, aunque ya no practicaba nada. Dijo que tal vez ella sabría leer los símbolos. La encontré sentada en una silla de plástico, limpiando maíz. Me miró sin sorpresa, como si supiera que iba a buscarla. Cuando le mostré una foto del frasco y el símbolo tallado, dejó de mover las manos. Me pidió que lo describiera con más detalle. Le conté sobre la cuerda negra, el sello, y la palabra que creía leer: Ajkabal. Eso no es de aquí, dijo finalmente. Eso viene del sur. De más abajo. Le pregunté qué significaba. Es una forma de decir la sombra que nace al amanecer. Es algo que se guarda, pero no se invoca. Lo usaban para mantener lejos a lo que no se debía nombrar. Y si ese sello está roto, tú no deberías seguir en esa casa. No me quiso decir más. Me ofreció una taza de café, pero sus manos temblaban. Me fui con más preguntas que respuestas. Volví a revisar los cuadernos de mi abuela, buscando cualquier mención al símbolo o a la palabra. Encontré una anotación breve en una página suelta, sin fecha. Ajkabal ya no escucha. Pero su guardia no duerme si se le deja su pan. Esa noche dejé un pedazo de pan en el alféizar, como quien ofrece comida a un perro bravo. Me sentí ridículo. Pero a la mañana siguiente, el pan no estaba. Y donde lo dejé, había una línea de tierra fina, como si algo se hubiera arrastrado.
Las cosas comenzaron a moverse en la casa. Cosas pequeñas, una vela desplazada, un frasco que antes estaba del lado derecho y ahora del izquierdo. Pensé que podía estar confundido, que mi mente me jugaba malas pasadas. Hasta que vi la figura. Fue al anochecer. Estaba sentado en el pórtico, viendo cómo la luz desaparecía entre las ramas del encino. Sentí un escalofrío antes de verla. No caminaba. Se deslizaba, como empujada por el viento. Llevaba un vestido largo, color ceniza. No tenía rostro, solo una silueta sin detalle, como hecha de humo. Se detuvo justo frente al arroyo seco, y ahí se quedó. No quise dormir. Me senté junto a la vela que encendía cada noche y esperé a que amaneciera. La figura no volvió. Pero escuché su voz. No fue en sueños. Fue un murmullo que cruzó la casa a las 3 de la mañana. Dijo algo que no entendí. Algo entre lenguas. Pero el tono era claro, era una advertencia. Al amanecer, salí al patio y vi algo nuevo. Frente a la entrada había un círculo de ceniza negra, con una cruz de ramas secas en el centro. A los lados, 2 marcas en el suelo. Como huellas, pero alargadas, sin dedos. Volví a ver a la mujer del panteón. Le conté lo ocurrido. Cerró los ojos un momento y me dijo: tu abuela no guardaba secretos. Guardaba cosas. Las protegía. Las contenía. Porque cuando no hay quien haga ese trabajo, las cosas viejas salen. Le pregunté qué debía hacer. Nada, me dijo. Esperar. Y no romper ese frasco. Ni por accidente. Las noches siguientes fueron peores. Ya no era solo una figura afuera. Ahora era movimiento dentro. Una silla que se mecía sola. El sonido de algo rascando debajo del piso. Olor a tierra mojada donde no debía haberlo. Y una vez, vi la sombra cruzar el pasillo. Lenta, sin forma definida, pero claramente humana. Me pregunté qué hacía ahí todavía. ¿Por qué no me iba? Tenía miedo, sí, pero también una sensación distinta. Como si estuviera obligado a terminar algo que había comenzado sin querer. Entonces pasó lo peor. Un día encontré el frasco quebrado en el suelo. No roto por accidente. Alguien lo había abierto. La cuerda estaba cortada. El sello desprendido. Dentro no había nada, solo tierra suelta. Busqué por toda la casa alguna señal de cómo ocurrió. Nada. Las puertas seguían cerradas con llave. Las ventanas sin abrir. Nadie había entrado. Nadie visible. Esa noche, los perros del pueblo aullaron sin parar. Y del otro lado del arroyo, alguien, o algo, encendió una fogata que nadie reclamó después. Volví a soñar. Esta vez, mi abuela estaba en el centro del claro. El mismo lugar de la foto antigua. No decía nada. Solo me miraba. Y a su lado estaba la figura encorvada, hecha de sombra, respirando como si el mundo le costara. Mi abuela le tocaba el hombro. Parecía contenerla. Al despertar, supe lo que debía hacer. Fui hasta el claro. El mismo donde la fotografía mostraba a las mujeres reunidas. No fue difícil hallarlo. Aún quedaban piedras semienterradas en forma de círculo. Allí, al centro, encendí una vela. Dejé pan. Y hablé en voz baja. No rezos. Solo palabras simples. Le dije a lo que fuera que había quedado suelto que no buscaba abrir nada. Que no quería soltar lo que debía quedar atado. Que no era mi papel quedarme, pero sí cerrar lo que había quedado a medias. No hubo respuesta. Solo el susurro del viento y el crepitar de la vela. Esa noche dormí. Sin sobresaltos. Al menos por unas horas. Después de aquella noche en el claro, sentí un breve respiro. Como si el ambiente dentro de la casa hubiera cedido un poco, aliviado de una presión antigua. No hubo más figuras, ni sombras en el pasillo. El círculo de ceniza frente a la entrada desapareció, arrastrado por el viento o tal vez recogido por alguien. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué.
Empecé a notar cambios más sutiles, más difíciles de explicar. Cosas pequeñas que no parecían sobrenaturales, pero que no se sentían normales. El reloj de la cocina marcaba siempre la misma hora al amanecer, aunque le pusiera pilas nuevas. El agua del aljibe tenía un sabor metálico, extraño. Y un día, al abrir el closet donde mi abuela guardaba sus hierbas, encontré dentro un nido de moscas, vivas, agitándose como si llevaran tiempo encerradas. Sentí que había cometido un error. Que al intentar calmar a lo que fuera que rondaba, en realidad lo había alimentado. Le había dado espacio para establecerse. Había confundido quietud con paz. La mujer del panteón no me volvió a recibir. Me dijeron que se había ido con su hija a otro pueblo. Según la vecina, dijo que San Efrén ya no estaba guardado y que la línea se había roto. Me quedé solo, sin saber qué más buscar. Volví a revisar los cuadernos, y encontré uno distinto, escondido en la parte baja de una cómoda vieja. Era más delgado, cubierto de tela, y no tenía el nombre de mi abuela en la portada. Solo una palabra escrita con tinta deslavada: custodia. Era diferente a los demás. No eran remedios ni fórmulas. Eran observaciones. Bitácoras. Relatos. Había fechas, pero no estaban en orden. Algunas entradas hablaban de la entidad. Otras la llamaban ella. Había referencias a cosas que no entendía, pero también descripciones muy precisas. La escuché por primera vez en marzo. Golpeaba el techo como si caminara sobre él. Era liviana, pero insistente. No le gusta el espejo grande. Se detiene frente a él. A veces se desvanece ahí. Le dejé sal y pan. No lo tocó. Dejó marcas en la ceniza. Pies largos, dedos juntos. El nombre no debe decirse en voz alta. Pero si se olvida, regresa. Ya no viene por mí. Viene por la casa. Esa última anotación me dejó inmóvil. La fecha era del mismo año en que mi abuela murió. Comencé a entender, la presencia no estaba vinculada a una persona, sino al lugar. A la casa. Y lo que ella había hecho durante años no era protegerse a sí misma, sino contener algo dentro de esos muros. Algo que no debía ir más allá. Recordé la figura en el claro. La sombra encorvada. Mi abuela tocándola, reteniéndola con solo su presencia. Pensé que tal vez su muerte dejó un espacio vacío que ahora se empezaba a llenar. Y ahora que el frasco había sido abierto, no quedaba nada entre eso y lo demás. Esa noche fue la peor. Todo comenzó con un zumbido. Bajo, vibrante. Parecía venir de las paredes. Luego, un golpe seco en la puerta trasera. No me atreví a abrir. Vi por la rendija de la ventana y no había nadie. Pero los perros del pueblo aullaban de nuevo, igual que aquella vez. El viento soplaba con fuerza y arrastraba tierra. Todo temblaba. Encendí las velas. Cerré todas las puertas. Me senté en el piso, con el cuaderno en las manos. No sabía qué hacer. Solo repetía para mí mismo lo que había leído, que si se olvida, regresa. Entonces sentí el olor. Era el mismo que recordaba de niño, cuando mi abuela cocía ciertas plantas en su olla grande, ajenjo, copal, ruda. Pero ahora, el aroma tenía algo rancio. Como si viniera de lo profundo de la tierra. La vela se apagó. Y en ese instante, escuché su voz. No era una voz humana. Era una mezcla de susurros y respiraciones. Palabras apenas articuladas. No las entendí. Pero sí entendí la intención. No pedía. Ordenaba. Quería que me fuera. No huí. No por valentía. Me quedé porque no podía moverme. Sentí que el cuerpo me pesaba. Como si el suelo me absorbiera. En algún momento perdí la conciencia. No dormí. Solo dejé de estar despierto. Al amanecer desperté en el patio trasero. El cielo era gris. El sol no había salido del todo. Tenía tierra en la boca y los brazos arañados. Frente a mí,
grabado en el suelo con lo que parecía una rama quemada, estaba el mismo símbolo del frasco. Solo que ahora, incompleto. Como si alguien lo hubiera empezado a dibujar, pero no hubiera terminado. No volví a entrar a la casa. Reuní lo poco que tenía, dejé una nota a los vecinos y me fui. No regresé a San Efrén en muchos años. A veces soñaba con la casa. O con el símbolo. Pero con el tiempo, se volvió menos frecuente. Hace poco me enteré que la casa fue vendida a una familia de fuera. Unos de Monterrey, creo. Dicen que están remodelándola. Que piensan usarla como casa de descanso. No sé si decirles algo. No me corresponde. Tal vez las cosas que guardaba mi abuela ya encontraron otra forma de quedarse quietas. Tal vez ya no necesitan que nadie vigile. O tal vez solo están esperando que alguien vuelva a tocar lo que no debe. No he vuelto a soñar. Pero a veces, cuando el aire sopla desde el sur, me llega el olor del ajenjo. Y recuerdo que en esa casa, en algún punto del pasado, alguien contuvo algo que no tenía nombre. Algo que, si se olvida, regresa. Durante años, mi madre me contó historias de su pueblo natal, uno perdido en las montañas de Durango, donde el frío cala hasta los huesos y las calles empedradas apenas conocen el paso del tiempo. Siempre pensé que exageraba, sobre todo con lo del internado. Según ella, aquel edificio había sido un reformatorio en los años 40, luego una escuela para niñas con problemas de conducta y finalmente, quedó abandonado tras una serie de desapariciones nunca aclaradas. Cuando cumplí 27, decidí ir a conocer ese lugar por mí mismo. No por nostalgia, sino porque en un rincón del closet de mi abuela encontré algo que no supe ignorar. Era un cuaderno viejo, cubierto de tierra y hojas secas. Entre sus páginas había dibujos de símbolos extraños y frases tachadas, como si alguien hubiese querido borrar todo rastro de lo escrito. En la primera hoja alcanzaba a leerse un nombre, Elena V., acompañado de la fecha 15 de octubre de 1968. Al reverso de la tapa decía, no entres donde no te llaman. Y si entras, no respondas si te llaman por tu nombre. Me lo llevé sin decirle nada a nadie. Fue a finales de octubre que decidí viajar. El pueblo se llama San Martín de las Higueras, y está encajado entre cerros áridos, con un par de tienditas, una plaza central con bancas oxidadas y una iglesia que parece detenida en otra época. Mi madre me dijo que no le parecía buena idea, que ya no quedaba casi nadie allí y que era mejor dejar el pasado donde estaba. Pero algo del tono en el que lo dijo me hizo sospechar que sabía más de lo que quería contar. Me hospedé en la antigua casa de mi abuela, que llevaba años cerrada. Olor a humedad, paredes cuarteadas, el típico silencio que uno no sabe si respetar o romper con música. El internado estaba del otro lado del río Seco, a unas 3 cuadras cuesta arriba. Aún se podía ver desde lejos, con su techo parcialmente colapsado, ventanales rotos y un portón de hierro oxidado cerrado con una cadena improvisada. El lugar imponía, incluso a plena luz del día. El primer día no me acerqué. Caminé por el pueblo, tomé fotos, intenté hablar con algunos vecinos, pero no parecían muy interesados en conversar. Al mencionarle el internado a una señora que vendía tamales, se limitó a persignarse y a decirme que eso ya no existe. Que si algo quedaba ahí, no era para nosotros. Nadie quería hablar de las niñas que desaparecieron, ni de los rumores sobre un grupo que, según me insinuaron, hacía ceremonias en los sótanos. Esa noche revisé otra vez el cuaderno. Había una serie de páginas escritas con la misma letra temblorosa. Historias breves, como entradas de diario, que hablaban de reglas estrictas impuestas por las maestras, castigos raros, y una figura a la que se referían como la hermana que no habla. En una de las últimas páginas, la autora decía que algunas niñas eran llevadas al fondo del edificio en las noches, y que muchas no regresaban igual. Una frase se repetía al final de varias entradas, todo se repite con la luna nueva. A la noche siguiente decidí entrar. Llevaba linterna, una libreta y una pequeña grabadora de audio. Cruzar el portón fue más fácil de lo que esperaba.
Bastó empujar un poco y la cadena cedió. Dentro, el aire era espeso, lleno de polvo, y olía a yeso viejo. Las paredes conservaban restos de pintura verde agua, y algunos murales religiosos se desvanecían entre hongos y grietas. La sensación de ser observado fue inmediata. Aunque sabía que el lugar estaba vacío, no podía evitar voltear constantemente. Me moví despacio, reconociendo las áreas, aulas, pasillos estrechos, una pequeña capilla, y finalmente una escalera descendente, que según el plano viejo que había conseguido en el archivo municipal, llevaba al área de castigo. Bajé. El sótano era un laberinto húmedo y más frío que el resto del edificio. Lo que encontré allí abajo no fue un altar ni símbolos satánicos. Era algo más discreto, pero no por eso menos inquietante, un grupo de camastros oxidados, rodeando un círculo de piedra negra. En las paredes, marcas hechas con algo que parecía sangre seca. Y en el centro, un costal de tela con algo adentro. Me acerqué. Era otro cuaderno. Este era más nuevo. Aún conservaba olor a tinta reciente. Lo abrí y reconocí algo que me heló el cuerpo, mi nombre escrito en la primera hoja. No solo mi nombre. También la fecha exacta de mi llegada al pueblo. Y una frase que ya había leído antes: no entres donde no te llaman. Y si entras, no respondas si te llaman por tu nombre. Me fui de ahí sin recoger nada. No revisé más, no grabé nada. Solo quería salir. En el camino de regreso a la casa, noté que alguien me seguía. No lo veía, pero escuchaba los pasos, sentía la presencia. Volví la vista varias veces sin encontrar a nadie. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Cuando traté de irme del pueblo, mi auto no encendía. Nadie quiso ayudarme. Un hombre del pueblo me sugirió que no saliera hasta que la luna cambiara. No entendía a qué se refería. Fue hasta el cuarto día que alguien finalmente habló conmigo. Un anciano, de más de 80 años, que dijo haber trabajado como celador en el internado en los últimos años antes de su cierre. Me pidió que no dijera su nombre, pero me contó algo que conectó todo. Según él, las desapariciones comenzaron después de que las hermanas, monjas encargadas del lugar, recibieran a un grupo nuevo de niñas venidas de un convento del sur. No estaban registradas. Llegaron con baúles llenos de velas negras, libros en latín y símbolos bordados en las ropas. Traían otra manera de rezar, dijo. Y no todas las oraciones eran para Dios. Lo que el anciano me contó fue suficiente para entender que el internado no había sido solo una escuela, sino un lugar de prácticas que nadie se atrevía a nombrar. Él lo describía como una especie de comunidad dentro de otra, donde las reglas no venían de la diócesis, ni del gobierno. Las hermanas nuevas, aquellas que llegaron con las niñas del convento, no hablaban mucho. No comían con las demás. Hacían vigilias nocturnas en los sótanos y tenían un cuarto sellado al que nadie podía entrar. Aseguraba que, tras cada desaparición, había una ceremonia extraña y que siempre ocurría cerca de la luna nueva. Algunas niñas regresaban con la mirada vacía. Otras nunca regresaban. Le mostré el cuaderno que encontré. No se atrevió a tocarlo. Dijo que uno parecido lo habían quemado años antes, pero que al parecer nunca se destruían del todo. Que esos cuadernos eran registros vivos de lo que allí pasaba, y que aparecían cada vez que alguien nuevo se acercaba demasiado. Y si el cuaderno ya tenía mi nombre, dijo, era porque yo ya formaba parte de eso. Le pregunté si creía que se trataba de una secta. Me dijo que no exactamente. Que era algo más antiguo. Una práctica traída desde otro continente y disfrazada de fervor religioso. Que había símbolos más viejos que el cristianismo tallados en los cimientos del edificio, y que los primeros reportes de niñas desaparecidas databan incluso antes de que el internado fuera tal. Era como si el terreno mismo estuviera marcado para repetir ciertos patrones. Esa noche no regresé al internado. Me quedé en casa, intentando no pensar en el cuaderno, en el nombre escrito allí. Pero mientras intentaba dormir, lo escuché. Alguien pronunció mi nombre desde afuera de la casa. Una voz baja,
femenina, apenas audible. Me quedé quieto, sin responder. Recordé la advertencia. A los minutos, otra vez, mi nombre, arrastrado, como si se filtrara con el viento. No grité. No me moví. Al día siguiente fui a la iglesia del pueblo. No había misa, pero encontré al sacristán. Le pregunté sobre el internado. Me dijo que él había sido acólito allí cuando niño y que lo sacaron justo después de lo del sótano. No dio detalles. Pero me pidió que me fuera cuanto antes. Dijo que había señales claras de que el ciclo se estaba abriendo otra vez. Le pregunté si se refería a un ritual. Me miró serio y dijo que había nombres que uno no debía repetir. Volví a la casa con la idea de irme al día siguiente. Caminé hasta la tienda para buscar provisiones. Pero mientras compraba, una niña se me acercó. Tendría unos 8 años. Pelo corto, vestido blanco. Me miró a los ojos y me dijo, sin emoción, no respondas esta vez. No te vamos a dejar ir si hablas. Volteé, pero su madre, o quien fuera, no parecía haber escuchado. La niña simplemente se alejó. Y ahí supe que algo se había soltado. Esa noche me decidí a abrir otra vez el cuaderno. Pero esta vez no solo había las notas de Elena. Había hojas nuevas, con tinta fresca. Y entre las entradas, una en particular, hablaba de mí. Decía dónde había dormido cada noche, lo que había comido, incluso el momento en que dudé en regresar al internado. Era como si alguien estuviera escribiendo desde mi propia cabeza. El siguiente paso era inevitable. Sabía que tenía que regresar al edificio. No por curiosidad, sino porque algo allí me estaba jalando de vuelta. Había empezado algo. Y si no lo cerraba, ese algo iba a seguirme mucho más allá de San Martín de las Higueras. Regresé al internado al amanecer. El aire olía a ceniza, como si hubieran quemado algo recientemente, aunque no vi fuego alguno. El cuaderno venía conmigo, envuelto en una bolsa. Al cruzar la verja de hierro, noté que el silencio era más pesado que antes. No era ausencia de ruido, sino una quietud que parecía mirar. Entré por la puerta lateral. El vestíbulo estaba igual, bancas cubiertas de polvo, paredes con grietas, vitrales rotos. Pero al fondo, la puerta que llevaba a los sótanos, la que en mi primera visita no pude abrir, ahora estaba entreabierta. Bajé con cuidado, paso a paso, siguiendo el eco de mis pisadas. Abajo, el pasillo olía a humedad y tierra removida. Vi símbolos tallados en las piedras, no crucifijos, sino espirales, ojos abiertos, estrellas incompletas. Era como si el lugar hubiera sido otra cosa antes de ser un colegio. Llegué al cuarto principal. Lo reconocí por una de las descripciones del cuaderno. Era un salón circular, sin ventanas, con una losa de piedra al centro. En las paredes, restos de lo que parecían ser antiguos estantes, ahora quemados. Pero en un rincón, entre escombros, había otra libreta. No era una copia. Era una continuación. Mis manos temblaron al abrirla. Había más entradas de Elena. Algunas incoherentes. Otras parecían escritas en trance. Había nombres de otras niñas, fechas que se repetían cada 20 o 30 años. En un párrafo, decía que el lugar no exigía sangre, sino presencia. Que quien entraba y leía debía quedarse. Que el cuaderno solo se detenía cuando alguien lo reemplazaba. Y entonces lo entendí. La razón por la que el anciano nunca lo había tocado. Por la que nadie más del pueblo hablaba. El cuaderno no era solo testigo, era parte del mecanismo. Una forma de perpetuar lo que allí ocurría. Alguien escribía y alguien desaparecía. Siempre había uno que veía, uno que narraba y uno que terminaba quedándose. Sentí un escalofrío. Revisé las páginas más recientes. En la última, escrita con una letra distinta, más parecida a la mía que a la de Elena, decía, volvió. Ya reconoció el lugar. Ya abrió el libro. No lo va a dejar. No sé cómo regresé a casa. El cuaderno nuevo quedó allá abajo. No lo traje conmigo.
Quemé el primero en un barranco, aunque no estoy seguro de que sirviera de algo. Volví a la ciudad días después. Intenté retomar mi vida. Guardé todo en una carpeta cerrada y evité volver a pensar en ello. Pero hace 2 semanas, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Con mi letra. Una entrada de diario que no recuerdo haber escrito. Narraba mi regreso al pueblo. Describía con detalle lo que haría. Incluso lo que pensaría. Palabra por palabra. No he contado esto a nadie más. A veces creo que nada pasó. Que fue producto de una obsesión que se salió de control. Pero cada vez que escucho pasos afuera de mi puerta al caer la noche, me convenzo de que no fue un delirio. Porque aunque quemé el cuaderno, sigo escribiendo. Nunca me gustaron los pueblos con calles en bajada, en los que todo parece mirar hacia abajo, como si hasta los árboles se rindieran al peso de la tierra. Pero allá fuimos a dar cuando mi madre se enfermó. Ella insistía en pasar sus últimos meses en San Nicolás Yutepec, el pueblo donde había nacido su madre. Yo, que apenas recordaba las vacaciones que pasamos allí cuando tenía 8 años, no tenía muchos argumentos para negarme. Tenía algo de ahorros, trabajaba como redactora freelance y podía instalarme temporalmente en cualquier sitio con internet decente, o al menos señal de celular. San Nicolás era un lugar de unos pocos cientos de habitantes, perdido entre montañas espesas y con clima seco. La carretera de entrada estaba llena de curvas, y uno no llegaba sin que se le revolviera un poco el estómago. La mayoría de las casas eran de adobe, aunque algunas más nuevas ya tenían ladrillo y tejas modernas. Mi madre, a pesar de su debilidad, parecía cobrar energía con solo ver las calles empedradas, las puertas de madera gastadas, los altares con veladoras y flores secas que decoraban casi todas las fachadas. Aquí la muerte no asusta, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en el patio de la casa que nos habían prestado unos primos. Se camina con uno, no detrás. Al principio, no entendí bien a qué se refería. Supuse que era una forma poética de ver la vida desde su enfermedad. Pero con el paso de los días, empecé a notar detalles. Pequeños gestos en los vecinos. Algunas casas dejaban velas encendidas por las noches, incluso sin que fuera Día de Muertos. Había gente que evitaba pasar frente a ciertas calles después de cierta hora. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos parecían moverse con un respeto casi ritual hacia algo que no se decía. Una noche, cuando ya llevaba una semana allí, salí a tirar la basura. La calle estaba silenciosa, como era habitual. No se escuchaban coches, ni música, ni siquiera perros ladrando. Enfrente de la casa había una banca de piedra bajo un árbol seco. Me llamó la atención que, pese a no haber flores frescas en los alrededores, la banca tenía lo que parecían ramos recién colocados, aunque secos, como si hubieran sido recogidos ya marchitos. No eran flores comunes, tenían pétalos oscuros, quebradizos, y un olor terroso. Me acerqué un poco más y noté que cada ramo estaba amarrado con hilo rojo. No supe por qué, pero algo me hizo regresar al interior con un ligero escalofrío. Cuando se lo mencioné a mi madre, me miró en silencio. Después, sin dejar de tejer, me dijo: «Esa banca no la cuidan los vivos». Creí que bromeaba, pero su expresión era seria. Le pregunté qué quería decir, pero solo respondió que no debía quitar nada de lo que estuviera allí, ni mover las flores, ni barrerlas. Me recomendó cerrar bien la puerta después de las 8. Al día siguiente, pregunté discretamente a una vecina. No quiso hablar mucho, pero dijo que, desde hacía décadas, esa banca era conocida como el lugar donde se sentaba la mujer de las flores. Que algunos la veían, otros solo sentían su presencia. Nadie se atrevía a sentarse ahí. La historia era vieja, tan vieja que ya no quedaba nadie que pudiera contarla completa. Solo que se aparecía de vez en cuando, siempre en silencio, y que si alguien removía sus flores, ella lo seguía. Traté de no dejarme influenciar por esas leyendas. Al fin y al cabo,
en todos los pueblos hay relatos así, y suelen ser una forma de explicar o justificar lo que no se quiere enfrentar. Pero desde esa noche, empecé a escuchar algo. No eran voces. Era más bien una especie de susurro, como el roce de una tela arrastrándose por el suelo de piedra. Lo escuchaba cerca de la ventana, a eso de las 2 o 3 de la madrugada. Al asomarme, nunca había nadie. Solo la banca. Y los ramos de flores secas, siempre colocados de forma distinta. Un domingo, me levanté temprano para acompañar a mi madre al mercado. Al pasar frente a la banca, me detuve un segundo. Había un ramo más que el día anterior. Uno pequeño, casi oculto entre los otros. Y en el centro del ramo, había algo que me hizo detener la respiración, un mechón de cabello humano. No era imaginado. Estaba ahí, enredado entre los tallos secos. No dije nada. Seguimos al mercado como si nada. Pero ese día algo cambió en mí. Empecé a notar más señales. Un gato que se detenía frente a la banca y se quedaba inmóvil. Un anciano que al verla hacía una especie de seña con los dedos. Gente que bajaba la mirada al pasar por allí. La noche siguiente me desvelé. No por miedo, sino por la necesidad de entender. Saqué mi laptop y comencé a buscar en registros antiguos, periódicos locales digitalizados, foros. No había mucha información sobre San Nicolás, pero encontré un blog de historia oral donde un maestro rural mencionaba que, en los años 40, había desaparecido una mujer joven en el pueblo. Se llamaba Magdalena L., y según los rumores, había sido acusada de cosas malas por algunas mujeres mayores. Nunca se le encontró. Solo su rebozo, junto a la banca del árbol seco. Algunos decían que la enterraron en secreto. Otros, que se fue por miedo. Pero la versión que más se repetía era que esa banca fue su sitio favorito, y que por eso regresaba ahí. Los detalles variaban, pero todos coincidían en lo mismo: a la banca no se le debía tocar. Nadie debía sentarse. Nadie debía quitar las flores. Porque si lo hacías, Magdalena te seguía. Y no se iba hasta que dejaras algo a cambio. A la noche siguiente, por primera vez, la vi. No estoy segura de cuánto tiempo estuve mirando por la ventana antes de darme cuenta. El reloj marcaba las 2:41 de la madrugada cuando noté que la silueta estaba ahí, sentada, sin hacer ruido. Era apenas visible por la luz tenue de la luna. Parecía una mujer, sí, pero no con claridad suficiente para decir si era real. Su cabello caía como una cortina oscura sobre los hombros, y parecía estar encorvada, como quien reposa después de caminar mucho. No se movía. No emitía sonido. Solo estaba ahí, como parte del paisaje. Quise pensar que era mi imaginación, que era la forma de las sombras, pero el ramo que traía en las manos, porque lo sostenía, no era como los otros. Tenía flores frescas, rosas silvestres, recién cortadas. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se me helaban las manos. Cerré la cortina sin hacer ruido y me recosté en la cama sin apagar la luz. No dormí. Al día siguiente, la banca estaba vacía, pero el ramo fresco seguía ahí. Tenía una cinta roja que colgaba y tocaba el suelo. Nadie lo tocó. Nadie hizo ningún comentario. Mi madre se veía más cansada ese día. Le bajó la presión y tuvimos que quedarnos en casa. Mientras tejía, me dijo sin mirarme: ¿La viste anoche? No supe qué responder. Solo asentí. Ya sabe que estás aquí. Eso dijo. Y nada más. A la siguiente noche, no apareció. Ni la otra. Pero el domingo, cuando fui a la tienda a comprar huevos, uno de los niños del pueblo se me acercó. Tendría unos 10 años, con la cara polvosa y los ojos claros. Dicen que usted la vio. Que desde su ventana. No respondí. El niño me extendió algo envuelto en papel periódico. Lo abrí. Era un ramito de las mismas flores marchitas, amarrado con hilo rojo. Mi abuela dijo que se lo diera, por si ella la sigue, me explicó. Que si deja esto en la banca, la va a dejar tranquila. No le pregunté más.
Tomé el ramo y lo guardé en una bolsa. Pero no lo dejé en la banca. Me pareció una superstición innecesaria. Además, no quería parecer que estaba jugando a seguir el juego del pueblo. Lo escondí en un cajón, en mi cuarto. Esa noche soñé con ella. Estaba de pie frente a la banca. No se le veía el rostro. Llevaba un vestido largo, sin forma, sucio. En sus manos tenía flores que se le deshacían poco a poco, como si se convirtieran en tierra. Me miraba sin ojos. Y sin hablar, me señaló el cajón donde había escondido el ramo. Me desperté agitada, con el pecho helado. Fui al cajón. El ramo seguía ahí, pero estaba deshecho. Solo quedaban pedazos sueltos, tierra seca y el hilo rojo enrollado sobre sí mismo. Volví a leer todo lo que encontré sobre Magdalena. Lo poco que había. Algunos decían que había sido curandera, otros que simplemente se había enamorado del hombre equivocado. Se repetía la versión de que unas mujeres mayores del pueblo la acusaron de hacer cosas raras, de leer cartas, de usar plantas para fines que no se explicaban del todo. Según lo poco que se sabía, un día salió de misa y no volvió a casa. Encontraron su rebozo en la banca, con espinas de rosa negras dentro. Una noche después, decidí quedarme en la banca. No a sentarme, solo a observar desde la puerta, con la luz apagada. No pasó nada al principio. Pero cerca de las 3 de la madrugada, el aire cambió. No fue viento. Fue más bien una ausencia de ruido. El silencio se volvió demasiado compacto. Y ahí estaba ella otra vez. No caminó. No se acercó. Solo apareció, como si hubiera estado ahí desde siempre. Traía un ramo distinto. No flores esta vez, sino algo envuelto. No distinguí qué era, pero lo colocó con cuidado sobre la banca y luego se desvaneció, no caminando, no evaporándose, simplemente dejó de estar. Me acerqué por la mañana. No había nadie en la calle. El bulto que dejó estaba cubierto con una tela vieja. Al destaparlo, encontré un trozo de papel amarillento, con letras apenas visibles. Era una nota escrita a mano, con caligrafía antigua. Me siguen llamando, aunque ya no pertenezco. Dejen de nombrarme. Dejen de traerme flores. Déjenme ir. La letra era tan temblorosa que me costó leerla completa. No se notaba vieja, parecía escrita hace poco. No sabía si era una broma, o una advertencia, o una súplica. Pero sentí algo pesado en el pecho al leerla. Guardé la nota. No se la mostré a nadie. Pero desde ese día, los sueños se volvieron más frecuentes. Y más claros. Magdalena ya no aparecía de pie, sino sentada en mi cuarto, frente a la puerta, mirando hacia donde yo dormía. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Siempre con los brazos sobre las piernas, y siempre con flores en las manos. Una madrugada, me desperté porque sentí el colchón hundirse ligeramente, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. No me atreví a moverme. Cuando por fin encendí la lámpara, no había nadie. Pero en la esquina de la cama, sobre la colcha, había 3 pétalos secos. Mi madre enfermaba más. Dormía mucho. Comía poco. Una tarde me pidió que la dejara sola, que iba a dormir más de lo habitual. Le dejé una taza de té y cerré la puerta. Al salir, miré la banca. Los ramos se habían multiplicado. Había al menos 12. Todos distintos. Alguien los colocaba cada noche. Alguien que no era del pueblo, porque nadie se acercaba a esa banca después del anochecer. Esa noche me decidí a hacer algo que llevaba días posponiendo. Caminé hasta el otro extremo del pueblo, donde vivía la señora Consuelo, una mujer de más de 80 años que, según me dijeron, fue la última en ver a Magdalena con vida. Me recibió sin hablar. Solo abrió la puerta y me miró largo rato. «Usted la trae encima», dijo, sin necesidad de que yo explicara nada. Entré. Su casa olía a eucalipto y tabaco. Tenía santos por todos lados, veladoras, fotos viejas. Me senté frente a ella y le mostré la nota que encontré en la banca.
La leyó con los ojos húmedos. Esa letra no es de Magdalena, murmuró. Es de su hermana. Ahí supe que la historia era más profunda de lo que pensaba. La señora me contó que Magdalena no era una bruja, ni curandera. Era simplemente una joven que quiso irse del pueblo. Y su hermana, que no soportó la idea, la delató. Inventó historias. La acusó de cosas que no eran ciertas. Y cuando Magdalena desapareció, nadie la buscó. Su hermana fue la que puso la primera flor. Lo hizo para pedir perdón. Y como nadie más lo hizo, ella se quedó. Me fui con más preguntas que respuestas. Pero entendí algo, no era una maldición. No era una aparición que buscara venganza. Era una presencia que no podía irse porque la culpa ajena la mantenía ahí. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo y la notaba, ella reaparecía. Como si necesitara que la historia se contara de nuevo, una y otra vez, hasta que alguien hiciera algo más que mirar. Esa noche, me senté en la puerta de la casa con mi madre dormida adentro. Miré la banca. Ella no apareció. Pero su ramo estaba ahí, más marchito que nunca, cubierto de polvo. Como si llevara años sin moverse. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Pasé el resto de esa noche repasando todo lo que había oído. A las 5 de la mañana, cuando el gallo del vecino empezó a cantar, encendí la lámpara y saqué una libreta. Anoté cada detalle, fechas aproximadas, nombres, lugares donde decían haber visto a Magdalena, referencias al rebozo hallado en la banca, rumores de la confesión tardía de su hermana. Cualquier cosa que pudiera dar sentido al nudo. Quería armar un relato completo, como si escribirlo pudiera darle forma a lo que flotaba en el aire desde hacía décadas. Al amanecer entré al cuarto de mi madre. Dormía con la respiración tenue. Puse la mano en su frente, estaba tibia pero no febril. La enfermedad había avanzado con pasos suaves, sin causar dolores agudos, apenas quitándole fuerzas un poco más cada día. Me quedé un momento observándola. Recordé cuando era yo quien dormía y ella se quedaba junto a la cama, dispuesta a espantar cualquier pesadilla con una caricia. No pudo defenderme de esta. Antes de que el sol se alzara sobre los cerros, salí rumbo al pequeño archivo parroquial. El padre Mateo, un hombre delgado y silencioso, custodiaba cuadernos con actas de bautismo y defunción que se remontaban a principios del siglo XX. Le expliqué que investigaba la historia local para un artículo, eso bastó para que me dejara revisar. Páginas amarillentas, tinta corrida, márgenes curvados por la humedad. En 1943 encontré la partida de nacimiento de Magdalena L.I., 5 años después, un registro que no esperaba, defunción en ausencia de cuerpo. La causa decía desaparecida. El acta estaba firmada por el entonces párroco y por una mujer de apellido idéntico al de Magdalena. No registraba parentesco, pero supuse que se trataba de la hermana. Pregunté a Mateo si había otros documentos de ese año. Comentó que unas cajas estaban en la sacristía, sin clasificar. Me acompañó a un cuarto donde olía a copal y barniz. Entre hojas sueltas hallé una carta sin destinatario claro, fechada en 1949. Era breve, hablaba de la necesidad de rezar por un alma que no descansaba, de evitar pronunciar su nombre en voz alta para no llamar su atención. La firmaba CL, iniciales que coincidían con las de la supuesta hermana. Fotografié la carta y agradecí el acceso. Regresé a casa bajo el sol del mediodía. Sobre la banca seguían los ramos marchitos, pero el de flores frescas se estaba tornando marrón, los pétalos encogiéndose. Vi a un hombre pasar por la acera opuesta, hacer la señal de la cruz y acelerar el paso. Era evidente que la leyenda no se había diluido con los años, había mutado en un gesto cotidiano de prudencia. Mi madre estaba despierta cuando entré. Le mostré la foto de la carta. Ella la observó sin decir nada, luego me pidió agua. Tras beber, dijo que había tenido un sueño. Vio a una joven junto a la banca, sujetando algo en las manos. No flores, sino un pedazo de tela con manchas oscuras. La joven murmuraba algo ininteligible, pero según mi madre, no era una súplica,
parecía una explicación que nadie escuchaba. Sentí que los fragmentos empezaban a encajar. Magdalena no pedía venganza ni protección. Pedía que se nombrara aquello que había quedado borrado. Lo entendí como si la banca fuera un altar accidental, un punto de coincidencia entre lo que pasó y lo que nunca se reconoció. Esa tarde compré velas blancas y un ramo de claveles. Al caer la noche, la calle estaba desierta. Coloqué los claveles en la banca y encendí 2 velas a cada extremo. Me arrodillé frente a ellas y leí en voz baja la carta de CL. Reconocí, línea por línea, la culpa. Prometí que escribiría la historia completa y la compartiría con todos los que quisieran escuchar, que no se quedaría en un murmullo de mercado o en un aviso aterrado a los recién llegados. Mientras hablaba, el aire permaneció inmóvil, ni una hoja se agitó. A las 2 de la madrugada me sobresaltó un crujido. Abrí los ojos y vi la silueta sentada en la banca. No reaccioné con miedo esta vez, sentí algo que se parecía más a compasión. No distinguía su cara, pero percibí el contorno de un rebozo viejo. En sus manos había un pequeño manojo de espinas. Esperé en silencio, el corazón golpeándome las sienes. Cuando parpadeé, la silueta ya no estaba. Las espinas sí, cayeron despacio sobre el asiento, como depositadas con cuidado. Al día siguiente, me presenté en la casa de la señora Consuelo con un cuaderno. Quería escuchar todo lo que recordara, sin interrupciones. Habló durante horas. Contó cómo las mujeres mayores del pueblo vigilaban a las muchachas que se reunían fuera de los límites aceptables. Magdalena leía novelas prestadas por un maestro de la escuela, había escrito cartas a la capital para buscar trabajo. Su independencia se convirtió en amenaza para un entorno rígido. Un rumor sobre pociones y rezos nocturnos bastó para condenarla. Nunca apareció el cuerpo, pero todos entendieron el mensaje, el deseo de huir era pecado, salir era imposible. Cuando Consuelo terminó, le mostré la foto del acta de defunción y de la carta. Cerró los ojos un instante, como si confirmara algo. Después me preguntó qué pensaba hacer. Le respondí, que se sepa. Ella asintió. Pasé los días siguientes redactando lo ocurrido. Entrevisté discretamente a otros ancianos, grabé testimonios, fotografié la banca desde distintos ángulos y registré las flores nuevas que aparecían cada semana, pruebas de una memoria colectiva que jamás se borró. A cada persona le pedí permiso para incluir su versión en un dossier que pensaba publicar en un portal regional de crónica. Nadie se negó. Tal vez sintieron alivio por fin. Mientras tanto, la salud de mi madre empeoró. Una tarde, al volver del mercado, la encontré sentada en la sala, mirando hacia la calle. Tenía el rebozo de lana azul que usaba cuando yo era niña. Con voz suave, comentó que la mujer estaba ahí de nuevo, pero algo era distinto, llevaba un ramo de claveles blancos, los mismos que yo había dejado. Parecía agradecida. Mi madre nunca me había hablado con tanto sosiego desde que llegamos al pueblo. Esa noche durmió profundamente, sin toser, sin despertarse. Subí a mi cuarto y revisé el material recopilado. Quise añadir una última pieza, la carta original. Busqué el sobre en mi mochila, pero en su lugar hallé solo la cinta roja que sujetaba los primeros ramos. Sentí un escalofrío, luego comprendí, el documento ya no era necesario. Su voz estaba en todas las demás. 3 días después publiqué el reportaje. Lo titulé Magdalena, la historia que se negó a morir. No utilicé palabras estridentes, describí hechos, fechas, citas textuales. Hablé de la banca, de los pétalos, de las velas que ardían en silencio. Incluye un mapa del pueblo y una fotografía borrosa tomada durante una madrugada, donde apenas se percibía una figura sentada. No aseguré que fuera un fantasma, dije que era el eco de una injusticia. Esa noche, el pueblo despertó con visitantes inesperados. Periodistas locales y curiosos llegaron al día siguiente, pasearon con respeto por la calle y preguntaron a los vecinos. Algunos se sintieron incómodos, otros aliviados. Entre ellos llegó una mujer joven, historiadora,
que llevaba una carpeta llena de documentos sobre mujeres desaparecidas en los años 40 y 50. Platicamos en la plaza. Me mostró una lista con decenas de nombres sin registro de entierro. Magdalena estaba entre ellas. Prometió ampliar la investigación y abrirla al público. El rumor tuvo efecto inmediato. Al quinto día, los ramos de la banca empezaron a disminuir. Ya no aparecían nuevos al anochecer. Una semana más tarde quedaba solo uno, el más viejo, deshecho por el viento. Pasé cada noche después de las 2 observando. Ninguna silueta se materializó. No oí el susurro de tela ni el roce de pasos invisibles. En mi habitación, los sueños se volvieron corrientes, con escenarios sin significado oculto. Dormía sin sobresaltos. Mi madre, aún débil, se levantó una mañana y caminó hasta la banca. Se quedó de pie un largo rato, luego se sentó despacio. No sucedió nada extraordinario, el sol golpeaba el polvo, un perro dormía en la sombra, una motocicleta se escuchaba a lo lejos. Mi madre pasó la mano por la piedra y sonrió. A la noche, me dijo que no temía morir en ese lugar, sentía que había gente que la recibiría sin reproches. 48 horas después, falleció mientras dormía. El médico del pueblo certificó la defunción sin complicaciones. Prepararon el velorio en la misma casa. Vinieron vecinos que apenas conocía, trajeron pan y café, contaron anécdotas de mis abuelos. Nadie habló de Magdalena. No hizo falta. Su historia estaba escrita en los gestos tranquilos de quienes bajaban la voz al referirse al pasado. Después del sepelio permanecí un mes más para cerrar trámites. No volví a ver flores nuevas en la banca. Una tarde de abril, recogí mis cosas y tomé la carretera de vuelta a la ciudad. Al salir, miré por última vez el lugar. Habían podado el árbol seco, apenas quedaban unas ramas grises contra el cielo. La banca estaba vacía, sin cinta roja, sin pétalos. Apenas una línea de sombra donde el sol no llegaba del todo. Sentí que llevaba conmigo algo más que libretas y fotografías. Era la certidumbre de que una memoria verbal, narrada y registrada, puede liberar a quien quedó atrapado entre los rumores. Conduje por la sierra hasta que la señal del móvil regresó. Entró un mensaje de la historiadora, decía que había encontrado nuevas pistas sobre otras mujeres olvidadas y que pensaba iniciar un archivo abierto. Respondí que contara conmigo. No necesité mirar atrás. En el retrovisor, la pendiente se hacía pequeña, doblada por las curvas. San Nicolás Yutepec quedaba oculto tras la vegetación. Imaginé la banca iluminada por la tarde, convertida en un asiento cualquiera, sin misterio, sin flores. Tal vez un día los niños del pueblo se sentarían allí sin sobresalto alguno. Tal vez nunca sabrían quién fue Magdalena, o quizás la estudiarían en libros. Llegara el olvido o la memoria, sentí que la mujer de las flores secas al fin tenía un lugar donde descansar que no dependía de un banco de piedra ni de los miedos clandestinos de la gente. Mientras el motor zumbaba y la carretera descendía, comprendí que no era una historia de fantasmas la que había contado, sino la crónica de una voz que se negó a ser callada. Y en esa terquedad del recuerdo, hallé una forma inesperada de consuelo. No fue un viaje planeado. Habíamos salido de Jalapa con rumbo a Zacatlán para pasar el fin de semana en una cabaña que habíamos reservado desde hacía un mes. La ruta era sencilla, carretera libre casi todo el trayecto, y aunque la advertencia de tormenta nos hizo dudar, confiábamos en que podríamos llegar antes del anochecer. Íbamos en el carro de Mariana. Ella conducía mientras yo revisaba en el celular los lugares que podríamos visitar. Íbamos a disfrutar de los volcanes, la neblina, la comida de pueblo. No queríamos nada raro. Solo alejarnos de todo un par de días. Todo iba bien hasta que, a la altura de un desvío mal señalizado, el GPS perdió la señal. La carretera estaba parcialmente cerrada por un derrumbe reciente y tuvimos que tomar una ruta alterna según lo que nos dijeron en una gasolinera. Un hombre mayor, con sombrero, nos indicó que podíamos pasar por un camino que bajaba entre los cerros y conectaba con la carretera federal más adelante.
Solo sigan derecho hasta ver el puente de piedra, luego doblan a la izquierda y siguen hasta el pueblo, dijo. Así lo hicimos. Lo que no sabíamos era que esa indicación, aunque parecía sencilla, nos llevaría a un lugar que no aparecía en el mapa, ni en el GPS, ni en los recuerdos de nadie más después. El pueblo se llamaba Cuenca Verde. La primera vez que leí el letrero pensé que era un error. Una señal oxidada, a medio caer, con letras despintadas que apenas se distinguían. Era un caserío entre montañas, rodeado por una vegetación espesa, como si hubiera sido tragado por la selva hace tiempo. Entramos sin pensar mucho, creyendo que sería solo un paso breve antes de volver al camino principal. Pero algo se sentía extraño desde el principio. Las calles eran de piedra, estrechas y mal mantenidas. Las casas, de teja y adobe, parecían deshabitadas, aunque se escuchaban radios encendidos y se veían cortinas moverse. No vimos autos. Solo un burro amarrado en una esquina y algunas bicicletas oxidadas. Mariana estaba inquieta. Me lo dijo sin rodeos, que no le gustaba el ambiente, que parecía un pueblo detenido en otra época. Pero ya se hacía de noche y el camino se volvió barroso. El coche comenzó a patinar. Una llanta se atascó en una cuneta a la entrada de una calle empinada. No pudimos moverlo. Pensamos en buscar ayuda, tal vez una posada, un teléfono, lo que fuera. Fue entonces cuando vimos a la primera persona. Una mujer mayor, con trenzas blancas, sentada junto a una vela encendida en la puerta de su casa. Nos miró, pero no dijo nada. Solo hizo un gesto vago hacia una esquina. Seguimos la indicación y llegamos a una especie de fonda, donde un hombre canoso nos recibió como si nos esperara. No preguntó quiénes éramos. Solo dijo que podíamos quedarnos en una casa al final de la calle, que tenía cuartos disponibles. Es la de la familia Cerón. Desde que murió la señora, se rentan los cuartos de arriba. Hay baño, cama limpia. Allá los esperan. No tenía sentido, pero en ese momento, con el coche atrapado y sin señal en los teléfonos, aceptamos. La casa estaba a 2 cuadras. Era una estructura grande, de 2 pisos, con un balcón de madera y una puerta de hierro pesado. Parecía una mezcla entre hacienda y almacén. Una mujer joven nos abrió sin hablar, solo hizo una seña para que pasáramos. Nos llevó escaleras arriba, abrió una habitación y nos dejó solos. Era un cuarto sencillo, cama de metal, ropero, una mesa y un espejo grande cubierto con un trapo. Mariana fue la primera en notar que no había focos ni interruptores. Solo una lámpara de petróleo, encendida sobre una repisa. Nos vamos en cuanto amanezca, dijo. Estábamos agotados. Nos acostamos vestidos. La lluvia comenzó poco después, golpeando las tejas como si quisieran arrancarlas. Y en medio de esa oscuridad, con los truenos apagando el silencio a ratos, escuché un golpe seco en el techo. Pensé que era una rama. Pero luego se repitió. Después, algo como paso sobre la madera. Mariana también lo oyó. Se sentó y me miró sin decir nada. Bajamos la voz. Afuera no había viento ni ruido de autos. Solo esos pasos secos, pesados, que caminaban de un lado al otro sobre el techo. No nos atrevimos a salir del cuarto. Pensamos que alguien tal vez vivía allí arriba. ¿Un familiar? ¿Un huésped? Lo que fuera. Pero al día siguiente, cuando bajamos a preguntar, la mujer que nos había recibido ya no estaba. Ni el hombre de la fonda. Nadie en el pueblo recordaba haberlos visto. Preguntamos por la familia Cerón y una señora mayor nos dijo que esa casa había estado cerrada desde hacía 5 años. Que nadie vivía allí desde que encontraron los cuerpos. No entendimos. Le pedimos que explicara. Ella dudó. Luego dijo algo que nos dejó helados. ¿Ustedes durmieron ahí y no escucharon al que todavía camina en el techo? El clima seguía nublado cuando salimos de la casa. Mariana insistió en que fuéramos a buscar ayuda para sacar el coche, pero yo no podía dejar de pensar en lo que la señora había dicho. Me parecía imposible que no supiéramos dónde habíamos dormido.
Revisé la fachada del lugar. Era la misma. El mismo balcón, la puerta oxidada, los escalones con grietas. Pero se notaba más deteriorada que la noche anterior, como si hubiera envejecido de golpe. Regresamos al coche. Seguía atascado en la cuneta. Intentamos empujarlo, pero las ruedas se hundían más. Decidimos caminar al centro del pueblo. Tal vez encontraríamos una grúa, o alguien que tuviera señal para llamar. Pero cada persona con la que hablábamos evitaba mirar la casa. Apenas mencionábamos que habíamos dormido ahí, sus expresiones cambiaban. Cerraban la boca, desviaban la mirada, se hacían los ocupados. Solo una mujer, una comerciante que vendía pan desde una mesa de madera frente a la iglesia, nos dijo algo más concreto. Nadie debería entrar ahí. Esa casa se quedó sola después de lo que pasó. Lo del hijo. Le preguntamos a qué se refería. Dijo que no sabía los detalles, que no era de ahí, que solo venía a vender. Pero que lo que se contaba en Cuenca Verde no era inventado. Esa casa guarda lo que nadie pudo enterrar, dijo antes de despedirse. Mariana comenzó a sentir que algo iba mal. Me dijo que era como si hubiéramos entrado en un lugar donde el tiempo se había roto. Las horas pasaban lentas. No sabíamos si era mediodía o tarde. La neblina no se quitaba. El pueblo parecía cada vez más vacío. Volvimos a la casa, con la intención de recoger nuestras cosas e irnos a pie si era necesario. Pero al entrar, la habitación ya no era la misma. La cama estaba mal hecha, el espejo tenía una mancha grande que no estaba antes, y el trapo que lo cubría se había caído. Frente al espejo, había huellas de algo que parecía ceniza. Como si alguien se hubiera parado ahí con los pies sucios y luego desaparecido. No sabíamos qué hacer. Mariana revisó su mochila. Faltaba su cartera, pero todo lo demás estaba intacto. Revisé mi celular por enésima vez. ¿Seguía sin señal? Bajamos a buscar a la mujer que nos había recibido, pero la planta baja estaba completamente vacía. Ni siquiera había muebles. Solo polvo, telarañas y marcas de humedad que parecían moverse de un día a otro. Entonces sucedió algo extraño. Mientras bajábamos la escalera, Mariana se detuvo en seco. Me señaló un rincón junto a la pared donde había una especie de altar viejo. Era solo una repisa con veladoras apagadas y un retrato. Al acercarnos, vimos la foto, un joven de unos 20 años, cabello oscuro, con una camisa de cuadros y la mirada rígida. No sonreía. El retrato estaba parcialmente quemado, y alguien había escrito debajo, «Él sigue aquí». Sentí un escalofrío. Era la misma cara del muchacho que creí ver reflejada en el espejo la noche anterior, justo antes de dormir. Había pensado que era un sueño. Una ilusión provocada por la luz de la lámpara. Pero no. Ahora lo reconocía. Decidimos salir. No importaba si teníamos que caminar varias horas. Pero cuando abrimos la puerta principal, nos topamos con el hombre canoso que nos había enviado ahí la noche anterior. Esta vez se veía diferente. Más pálido. Más serio. No parecía sorprendido de vernos. No todos los que duermen aquí salen, dijo. Y luego agregó, sin mirarnos, algunos solo se quedan, como él. Mariana lo enfrentó. Le exigió explicaciones. Él solo negó con la cabeza. Nadie mató a ese muchacho, dijo, como si respondiera a una pregunta que no habíamos hecho. Él solito se fue, pero no del todo. La madre lo encontró colgado en el desván. Dicen que desde entonces no deja dormir a quien entra. ¿Y por qué nos mandaron aquí? Pregunté. Porque ustedes no lo vieron, pero ya los había elegido. No entendíamos nada. Salimos de la casa, tratando de no correr. Pero el pueblo ya no era el mismo. Las calles parecían torcerse, como si no llevaran a ningún lado. El burro ya no estaba. Las bicicletas oxidadas tampoco. Solo había puertas cerradas y ventanas tapadas con madera. Volvimos al coche por instinto, como si fuera nuestro único ancla. Pero ahí ocurrió lo más inquietante. En el parabrisas había marcas de manos.
pequeñas, como de un niño, pero cubiertas de la misma ceniza que vimos en el espejo. Dentro del coche, el aire olía a humedad, a encierro. Y alguien, no nosotros, había escrito en el vidrio empañado: «Déjenlo en paz». Tomamos nuestras mochilas y comenzamos a caminar por la carretera. No sabíamos si hacia el norte o el sur, solo que había que alejarse de Cuenca Verde. El silencio era tan denso que incluso los pasos sobre la grava sonaban apagados. No pasaban autos, no se oían pájaros. Solo un viento constante, como un susurro que se colaba entre los árboles. Después de unos 40 minutos de andar, vimos un letrero oxidado medio enterrado en la maleza. Lo limpiamos con la mano. Decía «Bienvenidos a Cuenca Verde». No entendíamos. Íbamos en línea recta, sin rodeos. Pero estábamos entrando al mismo pueblo del que intentábamos salir. Mariana soltó su mochila. Me miró sin decir nada. No hizo falta. Sentíamos lo mismo, habíamos caído en algo que no podíamos explicar. Volvimos sobre nuestros pasos, ahora sin hablar. Al llegar de nuevo a la plaza, el sol apenas iluminaba. No era posible que fuera tan tarde. Era como si las horas pasaran diferentes allí. Como si el tiempo se arrastrara o se doblara. Volvimos a ver al hombre canoso. Estaba sentado en una banca, mirando al suelo. Mariana lo enfrentó de nuevo. Le exigió decirnos cómo salir. Él solo murmuró: «No es a mí a quien tienen que pedirle que los deje ir». Me agaché frente a él. Le pregunté quién era ese muchacho, por qué seguía ahí, por qué su madre nos recibió si ya no vivía allí. «La señora que vieron anoche murió hace años», dijo. «Se fue con su hijo. Algunos dicen que él no quiso irse. Otros que nunca estuvo vivo del todo. Pero no me toca a mí decidir». No podíamos seguir vagando. Volvimos a la casa. Al abrir la puerta, la oscuridad era casi total. Las paredes estaban cubiertas de grietas, como si el lugar hubiera estado abandonado por décadas. Y sin embargo, aún estaba la repisa, las veladoras consumidas, la fotografía del joven. Mariana subió sin que yo pudiera detenerla. Dijo que necesitaba saber. Yo la seguí. En el segundo piso, entramos de nuevo al cuarto donde dormimos. Ahora tenía un olor distinto, algo agrio, rancio, como de madera podrida. La cama estaba cubierta por una sábana vieja y rasgada. El espejo, cubierto de nuevo. Pero se notaba que alguien lo había destapado. Frente al espejo, en el piso, había cenizas en forma de pisadas. De pronto, un sonido seco. Como si algo golpeara madera en la planta baja. Luego pasos. No podíamos saber si eran nuestros o de alguien más. Corrimos escaleras abajo, pero al llegar no había nadie. La puerta principal estaba abierta. Salimos. No sabíamos qué hacer. Entonces vimos a una mujer parada frente a la casa. La reconocí. Era la señora que nos había recibido. Llevaba la misma falda larga, la blusa bordada, pero esta vez tenía el cabello suelto y los ojos hundidos. Parecía mirar más allá de nosotros. Se acercó lentamente y dijo, sin mover los labios: «No vuelvan a buscar lo que él no quiso mostrarles». Y desapareció. No corriendo. No desvaneciéndose como en una película. Simplemente dejó de estar. En ese instante, todo se volvió ruido. El viento sopló más fuerte. Las ramas de los árboles crujieron como huesos. Nos cubrimos los oídos. Luego, silencio. Desperté tirado en el asiento del copiloto. Mariana estaba a mi lado. Dormía. El coche estaba encendido. Frente a nosotros, la carretera vacía. Era de mañana. No entendimos cómo llegamos ahí. Solo sabíamos que Cuenca Verde quedaba detrás. Lo supimos por el letrero, ahora nítido, que marcaba su salida. No hablamos mucho durante las horas siguientes. Solo paramos en una gasolinera cuando por fin hubo señal. Nadie en Google Maps marcaba un lugar llamado Cuenca Verde en esa zona. Tiempo después, ya en casa, intentamos investigar.
Encontramos una historia enterrada en un foro viejo, con solo una entrada. Hablaba de un pueblo que desapareció en los años 80, después de que varios jóvenes murieran en circunstancias no aclaradas. Uno de ellos, hijo de una curandera, se ahorcó en una casa que hoy ya no existe. El usuario del foro decía que el alma del muchacho seguía esperando, pero no por venganza ni por justicia. Esperaba por costumbre. Porque nadie le había dicho que debía irse. Intentamos retomar nuestra vida. A veces lo logramos. Pero en las noches, a veces Mariana se levanta sobresaltada. Dice que sueña con la casa, con la repisa, con las cenizas frente al espejo. Yo no le digo que a veces, en mi reflejo, también veo algo más, detrás de mí, observando sin moverse. Nunca volvimos a hablar de Cuenca Verde. Pero no por miedo. Sino porque hay lugares que no deberían saberse. Porque si alguien los recuerda, podrían volver a aparecer.